Listo. Listo. Así, le dan a Juan. Listo. Vale. Entonces, veíamos, bueno, estas son las directrices, ¿no? Que estamos poniendo para establecer esta guía hacia dónde va la política. Generalmente, ya les había comentado esto, pues la política económica es la primera en establecerse. Y esa nos va a dar la guía para, bueno, a partir de ahí nos vamos a guiar para establecer las demás políticas. Pues en el caso de la política ambiental, pues está relacionada con esta calidad de los servicios ecosistémicos, los servicios ambientales y con la utilización de los recursos naturales. Entonces vamos de acuerdo a esta calidad o esta calidad de la ambiental y la utilización de los recursos naturales, vamos a establecer estos objetivos que al final o están relacionados con la sociedad y con la política económica que ya habíamos planteado antes. Y después vamos a ver cómo hoy vamos a ver cómo bajarla ya, cómo aplicarla y cómo intervenir en la modificación del comportamiento de los entes económicos. Entonces ya sean, bueno, pueden ser los entes económicos, podemos ser nosotros como consumidores, pero regularmente se maneja como las familias, cómo utilizan sus recursos, o como las empresas, o como los gobiernos. Entonces, esos son los entes económicos y lo que buscamos ya es cómo modificar su comportamiento de acuerdo a estas directrices que pusimos. En este caso, pues, está muy ligado el ejemplo que pusimos de la minería está muy ligado a la utilización del recurso natural y también a la modificación del ambiente, ¿no? Como tal. Y el uso de los recursos naturales, ¿no? Entonces puede estar ligado, pero regularmente esta cuestión de la minería muchas veces se va hacia el sector económico, ¿no? Es un ingreso importante de recursos económicos. Por eso también les ponía en la presentación la vez pasada el porcentaje del PIB, ¿no? Era un poquito más del 2%, incluyendo la minería más la metalurgia, que se diferencian en cuestión económica. Entonces, pues más o menos cuando se establecen estas políticas, estas directrices, pues se trata de incluir a todos los actores involucrados. Les mencionaba que ya este grado de la implementación de las políticas es los habitantes los habitantes regularmente no son tan tomados en cuenta, tienen que estar en organizaciones civiles para poder intervenir en estas discusiones. Pero regularmente se llevan estas discusiones y, como vieron, pues hay diferentes grados de poder ahí involucrados, ¿no? No todos tienen la misma posibilidad. Yo traté de que la organización civil, bueno, porque regularmente así pasa, ¿no? No tiene tanto poder, ¿no? Eh, a nivel nacional. Entonces, y depende, ¿no? Y hay diferentes tipos de organizaciones civiles también, entonces ahí se dispersa todavía más el poder que puedan tener, ¿no? Porque hay algunas que están en pro de la minería, podría ser, sobre todo por estas cuestiones de trabajo. Y pasa lo mismo con las cuestiones ambientales, ¿no? Hay algunos que están más en pro del liberalismo, ¿no? De que no, el gobierno no intervenga y que el Estado si no intervenga y que el mercado sea el que regule el uso de los recursos. Entonces, por eso se dispersa también mucho esta cuestión de la organización civil. Por el contrario, los empresarios o las cámaras industriales pues van unidas casi siempre con un mismo objetivo. Y pues pasa mucho también con los partidos en general. Bueno, ahí pasa otra discusión igual, ¿no? Y no sé si han visto igual las noticias, pero pues muchas veces el partido de gobierno pues tiene otros partidos que son aliados del gobierno. Hay algunos que se están moviendo ahí dependiendo de sus intereses, como el Partido Verde. Generalmente, ¿no? Se mueve de acuerdo al gobierno que esté, no tiene una ideología propia, no es la ganancia de poder,
Y tenemos por otro lado los partidos opositores que también tratan de unirse, aunque sus ideologías sean contrarias completamente, pero por motivar alguna política, pues se entienden unirse. Entonces, lo que hicimos, bueno, aquí están los resultados, que ya no discutimos ya no terminamos de ver, pero, a ver, ya ni los analizamos muy bien, pero aquí quería ver cómo estaban, a quién vetaron y a quién no. Entonces deben haber 5 vetos, y si están los 5 vetos para que no le reclamen a Juan. Ahí están los 5 vetos, aquí hay 3, aquí hay 2, entonces se fueron, pues se repartieron los vetos. Yo pensé que se iban a ir todos contra el gobierno o contra algún actor, pero están repartidos, ¿no? Y nada más déjenme ver cómo estuvo aquí. Bueno, votaron al gobierno, al partido de gobierno, luego al partido opositor. Entonces creo que cada quien, no, votaron más. Aquí está. A ver cómo pusimos los vetos. Ajá, aquí vetaron, aquí les falló porque vetaron o aquí no sé si falló la anotación, porque vetaron al gobierno en que fuera privado. Yo creo que aquí igual falló. No sé cómo veas, Juan, pero aquí yo no sé por qué vetaron aquí No, es que más bien no entendí bien. El veto del gobierno fue al sector privado. ustedes vetaron al gobierno, antes aquí les falló. Ujú. El veto, Que te no, digo, el veto del gobierno, sí. Ah, sí, yo. El gobierno hasta es. aquí, o bueno, más bien me falló a mí porque no, pero ¿a quién vetaron? Bueno, sí, Habíamos vetado al partido opositor. ajá. Igual. Aquí, bueno, sí, igual aplica la resta, pero no, como que no, bueno, me falló para poner bien la tabla, pero sí, bueno, igual afecta al partido opositor, ¿no? Que debe de haber ido acá abajo, pero igual la resta sí aplica, ¿no? Ujú. O tal vez yo lo estoy viendo diferente a lo que Igual tú el notaste. partido. Tú pusiste el que ponía los vetos. Ya, bueno, yo lo tenía pensado en que se pusiera al que vetabas pero está bien. Entonces, en la sumatoria se En aplica, ¿no? sumatoria se aplica, sí. Bueno, entonces, ahí dijimos que ganaba, bueno, aquí también hubo 3 vetos, y como vieron, nadie le hizo caso a la minería submarina, a la investigación de la minería submarina. Entonces, a veces los esfuerzos igual se van hacia algún sentido y se dejan de lado otros. Y pues aquí igual, ahí nos ganó al final ganó el gobierno, ¿no? Porque igual aquí no hay nadie. Entonces, pues el gobierno tiene que tomar, es el que está a cargo, ¿no? De muchas decisiones, y si nadie está comentando, pues igual ganaría el gobierno, ¿no? Aquí ya no me acuerdo, ustedes estaban a favor o en contra de la investigación submarina. Bueno, En contra. en contra, ¿no? Ujú. Entonces, igual aquí ganaría, ¿no? Bueno, entonces, pues así hubiera quedado, ¿no? Y así más o menos va la política, ¿no? Entonces, ahí los eh, grados o los niveles de poder pues, se van enfrentados, y pues así es como se toman las decisiones. No sé si quieran comentar algo de las políticas y si les quedó claro ya que es una política pública. Pero si no, seguimos. Bueno, entonces, voy a dejar de compartir. Y ahora lo voy a compartir, pero no recuerdo cómo se manejaba esto. Listo. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a clasificar rápidamente, espero que nos lleve más de una hora,
es las herramientas o sí, cómo aterriza la política pública estas decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer que se den recursos, por ejemplo, para la investigación de la minería submarina? ¿O cómo vamos a hacer que se respete o no las áreas naturales protegidas por las mineras? O la otra era la de el litio, ¿no? ¿Cómo vamos a estatizar o a mantener el control del litio por parte del gobierno, ¿no? Que solamente lo explote, nacionalizar la explotación de la minería, del litio. Entonces hay varios, y estas son las medidas ya propiamente que pueden modificar el comportamiento de los entes económicos. Entonces vamos a dividirlos en tres. Sería en tres herramientas, que es la provisión de información, luego tenemos tenemos la persuasión, y finalmente tenemos la coerción, que es uno de los que más se ocupan y que vamos a subdividir todavía más, ¿no? Entonces estos son los tres. Así podemos dividir las tres tipos, las herramientas de la política. Estos son los tres tipos de políticas públicas o los tres tipos de herramientas que podemos establecer. Entonces, bueno, a grandes rasgos, pues la provisión de información es cuando nos acercan la información pública, bueno, la información en general, a la sociedad o a la comunidad. Entonces, pues a veces, bueno, como veíamos en la cuestión de la economía de mercado, que se piensa que todos los entes somos racionales. Bueno, no, perdón, bueno, es así, que somos racionales y tenemos toda la información para tomar nuestras decisiones. Pues por eso es importante esta provisión de la información. Entonces, pues en este sentido, pues el gobierno pugna porque se acceda los entes económicos tengan la información en la cuestión ambiental sobre el deterioro ambiental o el uso de los recursos naturales. Entonces nos provee de información. Incluso ha creado agencias especiales para la generación de información y para la distribución, ¿no? Entonces, por ejemplo, está Conavio, en el caso ambiental, que nos provee de información sobre estas características del medio ambiente. Bueno, sobre el deterioro ambiental, sobre los ecosistemas, las interacciones entre los ecosistemas y así. También está el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, también genera información. Son desconcentrados del gobierno. Bueno, estos serían algunos ejemplos. Y pues ellos generan la información y la hacen accesible o deberían de ser accesible a los entes económicos, ¿no? Entonces, deberían de sernos proveer las información, nosotros podemos buscarla en esos centros de información. En cuestión minera, aterrizándolo a lo que veíamos anteriormente, pues está el Sistema Geológico Nacional. Bueno, ahí sí no lo revisé, pero sí hay un ente de gobierno que se encarga de tener toda esta información geológica y por lo tanto de la minería, ¿no? Donde se encuentran la mayor cantidad de recursos o de yacimientos de metales. Y eso también por la importancia económica que tiene la minería, pues también les informa o tiene esta información que pueden acceder
tanto nosotros como ciudadanos como las propias empresas mineras, ¿no? Y también ellos pasan esa información. Entonces, esta provisión de información es una herramienta de la política pública. Después tenemos la persuasión que son estas sugerencias para alcanzar estos acuerdos o estas metas que tiene el gobierno, pero que son de forma voluntaria. Entonces, invitan a cambiar los estilos de vida o las decisiones de las entes económicos. Entonces, bueno, aquí les voy a poner los ejemplos de color. Vamos a ponerlos. Entonces, aquí podemos poner a Conavio, Marinec, pero también podemos poner aquí principalmente en cuestión ambiental, ¿no? Digamos. Y la persuasión nos va a, pues tenemos, por ejemplo, campañas, vamos a poner las campañas, vamos a ponerlas. Bueno, la persuasión es solamente una sugerencia para que alcancen estos cambios, ¿no? Y son de carácter voluntario. Entonces, solamente el gobierno o los entes gubernamentales, pues tratan de sugerir que tengan estos cambios de comportamiento. Entonces, por ejemplo, a veces hay campañas sobre el uso del agua, por ejemplo, ¿no? Que no gastemos mucha agua y esto, pues esto sería un tipo de persuasión. Nos sugieren que cambiemos nuestro comportamiento, pero no nos obligan, ¿no? Solamente nos dicen lo que puede pasar si no hacemos, pero no nos obligan a cambiar el comportamiento, ¿no? Entonces, estas serían campañas gubernamentales. También el gobierno pues, va con las empresas y les sugieren que cambien su tecnología por una menos contaminante, ¿no? Entonces les dicen las ventajas, desventajas de usar esta tecnología para no contaminar y les sugieren que cambien su tecnología. Pero solamente es como sugerencia, no tiene ningún beneficio ni tienen un castigo por no usarlo. Ajá, entonces, mover esto un poco. Entonces tenemos que, bueno, es de forma voluntaria cómo funciona la persuasión. Y ahora sí nos vamos a pasar al que es un poquito más fuerte, más desarrollado y es obligatorio. Entonces, las otras dos no son no son obligatorias. Bueno, la provisión de información solamente es eso, ¿no? Dar la información y ya que el actor económico pues decida lo que va a hacer, ¿no? Ya con una información fuerte, pues, en teoría. Y la persuasión pues solamente es una sugerencia a cambiar el comportamiento. Mientras que la coerción pues sí nos va a obligar a llevar a cabo los cambios, ¿no? Es de forma obligatoria. Y los podemos dividir en dos tipos de herramientas coercitivas. Entonces tenemos por un lado la normatividad, bueno, el normativo. Normativo, y por el otro lado están los instrumentos económicos.
Entonces, estos dos son la clase. Bueno, ahorita vamos a ver otros ejemplos, pero estas son las dos formas de la coerción o de los instrumentos que tenemos para implementar las políticas públicas. El normativo, por una parte, es obligatorio, se le llama de regulación o control, pero es obligatorio. Entonces nos permite, no nos da opción de hacer otra cosa, en teoría, ¿no? Ya podemos ver que te lo puedes sentar de alguna otra forma, pero no nos da opción de movernos hacia otro lado. Entonces nos dice qué hacer y no tienes opción de moverte. Por otro lado, los instrumentos económicos sí te da la opción. Pues te dicen que hagas alguna actividad y si no lo haces, pues tienes que pagar, ¿no? Tienes la opción de contaminar, por ejemplo, es lo que es el famoso el que contamina paga, lo que ya hemos visto con Pigú, pues puedes contaminar, pero te va a costar, ¿no? Entonces tienes que pagar un impuesto. Entonces te da la opción de que no contamines, pero vas a tener que pagar el impuesto. O por el otro lado, ¿no? Si cambias tu tecnología, por ejemplo, o si tienes medidas para no contaminar o para reducir el impacto en el ambiente o el uso de recursos naturales, pues puedes hacerte de recursos económicos, ¿no? O puedes gastar menos. Entonces te pueden dar subsidios para que cambies tu tecnología, por ejemplo, o te pueden quitar algún otro impuesto para que tú lleves a cabo estas medidas un poquito menos dañinas para el ambiente. Entonces así podríamos dividir las medidas de coerción, medidas coercitivas. Y no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Entonces yo voy a buscar seguir ocupando las flechitas. Bueno, vamos a platicar un poco sobre estas dos, ¿no? Estas son las más desarrolladas, las normativas y los instrumentos económicos. Y por aquí tengo, sí, vamos a ver vamos a dividirlo, las normativas y los instrumentos económicos, y vamos a hablar de los ejemplos. Diana Isabel. Entonces, cierro el chat. Y vamos a dar algunos ejemplos. Entonces, bueno, vamos a ver la clasificación y vamos a dar los ejemplos. Vamos a bajar las fechas al final. Primero los nombres. Tenemos uno. Otro. Y estos son los 4 tipos. Podemos clasificarlos así. Bueno, dependiendo igual que fuente consulten, pues va a variar un poco. Este es de un libro de Asqueta. Este no lo puedo hacer más chiquito.
Es la clasificación que tiene Asqueta sobre sobre estas políticas públicas, estas herramientas. No tengo espacio para los ejemplos. Bueno, ahorita vemos cómo lo hacemos. Aquí según teníamos, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, entonces, estos son los 4 tipos que podemos clasificar. Algunos clasifican un poco más o subdividen todavía más estos. Pero vamos a dejarlos con estos nada más. Entonces, tenemos estos, como ven, hay estándares sobre los productos. Y bueno, creo que aquí debería mejor cambiar este que está más ligado. Vamos a cambiar este. Bueno, al final les voy a pasar esta tapita. Vamos a cambiar más bien los estándares sobre productos y sobre los procesos productivos, pues los vamos a poner juntos. Bueno, entonces podemos poner reglas sobre los productos o sobre los procesos productivos. Y esto va a estar dirigido, bueno, dependiendo qué tipo de afectación queremos regular, pues va a depender esto, ¿no? Entonces, en el caso de los productos, sobre productos, pues podemos poner prohibición sobre el uso o el consumo de los recursos, ¿no? Entonces, aquí podemos poner, por ejemplo, pero dirigido hacia los productos como tal. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de la gasolina, ¿no? Que nos ponen normas para que la gasolina no tenga determinada, bueno, la determinada cantidad de, o no tenga plomo, ¿no? Nos prohíben el plomo, por ejemplo, y eso va sobre los productos, ¿no? También, por ejemplo, el arsénico, lo quitamos completamente, ¿no? De los productos, por ejemplo, ¿no? Que dañan el ambiente o, por ejemplo, estos clorofluorocarbonos, que los quitamos también de los productos para evitar el deterioro de la capa de ozono, ¿no? Entonces, estamos sobre los productos, pero también podemos irnos sobre los procesos productivos. Entonces, ahí nos vamos a las fábricas. A las fábricas, pues, nos ponen límites en el uso, en la generación de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un tipo de regulación. O limita las emisiones al medio, regula los insumos productivos, ¿no? Entonces, nos limita en el uso de algunos recursos para producir algo. O nos obliga a adoptar una tecnología disponible, ¿no? O nos obliga a reciclar los recursos. Entonces, cuando nos están obligando y no hay otra opción, esa sería una medida normativa. También podemos ver o podemos irnos por los instrumentos económicos. Pero en la normativa es de uso obligatorio por las empresas de que no hagan uso de esos recursos o de que no generen tanta contaminación. En el caso de los productos, pues vamos a pedir una calidad o una composición, puede ser, si es en cuestión de recursos naturales, de los recursos. Y acá, bueno, podemos irnos por el uso del agua también, por ejemplo. Luego tenemos normas sobre la utilización de recursos. Aquí igual los ejemplos serían, pues, que no podemos ocupar una cantidad de recursos para las empresas, ¿no? O para los entes económicos también pueden ser, por ejemplo, pescadores. Un ejemplo de esto son las vedas, las cuotas de captura o las vedas. Entonces, por ejemplo, aquí no puedes pasar de una cantidad de pesca, ¿no? O durante una temporada no puedes pescar pulpo, ¿no? Porque nos escucharon, creo que estamos todavía en temporada de veda de pulpo, ¿no? Entonces, la época reproductiva y no podemos pescar pulpo en esta época. No estoy seguro si es por ahorita, por estas fechas, pero es reciente, ¿no? Entonces, para proteger a esos organismos, pues no se puede utilizar, ¿no? Está prohibido, ¿no? O pescar esos organismos, o, por ejemplo, los huevos de tortuga, por ejemplo, que está también prohibido consumirlos,
Entonces son normas que no nos permiten usar esos recursos o durante un tiempo no nos permiten usar esos recursos. Y finalmente tenemos las normas de planificación y ordenamiento del territorio. Entonces aquí, pues, como ven, pues está el ejemplo, es el ordenamiento como tal, el ordenamiento ecológico del territorio. Ya es todo un tema meternos a eso, pero hay diferentes tipos de ordenamiento, pero está el ordenamiento ecológico y está ligado al uso de los recursos, pero otra normativa que tiene que ver con la planificación son, por ejemplo, las áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, ese también tiene que ver mucho con el territorio. Entonces, nos establece un área donde no se pueden llevar a cabo algunas actividades económicas, sobre todo. Y eso tiene que ver también con la minería, ¿no? Como veíamos. Y se establecen reglas para lo que se puede hacer y no se puede hacer dentro de las áreas naturales protegidas. Y como platicábamos la clase pasada, pues sí está permitido en algunas, bueno, está la clasificación de las áreas naturales protegidas, y en algunas áreas, en 3 de las 6 que hay, sí, creo que sí, en 3 de las 6 clasificaciones que hay se permite la minería, ¿no? Entonces, tiene que ser, no puede ser minería a cielo abierto, ¿no? Pero sí hay en un par de áreas naturales hay minería a cielo abierto. Entonces, bueno, les digo, sí se permite, está dentro de las normativas y se puede. Pero bueno, entonces tenemos estas normas de planificación y los ejemplos serían ese par, ¿no? Que son el ordenamiento territorial como tal, el ordenamiento ecológico del territorio y las áreas naturales protegidas son los dos ejemplos. Que no se los voy a poner, pero para que no consideren, para que no me tarde tanto más bien, no los voy a escribir, pero son esas dos. Y ahora sí nos vamos a pasar a los instrumentos económicos. Como les mencionaba anteriormente, pues a los instrumentos económicos sí sí nos permite un tanto elegir, ¿no? Podemos degradar, pero tenemos que pagar, o podemos no tener medidas tecnológicas para evitar la contaminación y nos pueden dar subsidios para cambiar nuestra tecnología, por ejemplo, o nos pueden dar, evitar algún gravamen, ¿no? Algún otro impuesto que tengamos, ¿no? Que no sea ecológico, ¿no? Por ejemplo. O sea, si tenemos que pagar, por ejemplo, el predial y eh, si recuerdan, no sé si siga esa política, pero, por ejemplo, si tienen techos verdes en sus casas, entonces si tienen, bueno, estos techos verdes, les reducen la cantidad de que tienen que pagar del predial, por ejemplo. Entonces, el predial, que no es un impuesto verde como tal, no los pueden reducir si cumplimos alguna normatividad ambiental. Eso aquí en la Ciudad de México. Y bueno, tenemos pues el vía precios. Y el otro instrumento económico importante es la creación. Estos son los dos instrumentos económicos que podemos tener. No se tengan dudas sobre esto hasta el momento. Aquí tenemos los impuestos, por ejemplo, que les mencionaba, subsidios. Bueno, hay varios, los subsidios es cuando te dan dinero, pero las subvenciones es cuando no tienes que pagar otros impuestos, por ejemplo, ahí está. Y hay otros, pero bueno, vamos a poner
Estos son algunos de estos instrumentos vía precios. Estos son los impuestos que si contaminamos, pagamos, ¿no? Puedes contaminar, tienes el permiso, pero si contaminas, pues tienes que pagar un impuesto. Y eso a las empresas, pues, les aumentan los costos de producción y les disminuyen las ganancias. Entonces, una forma de modificar ese comportamiento es ponerles impuestos. Por otro lado, tenemos los subsidios, cuando nos dan dinero por tener ese comportamiento, nos pueden dar dinero nada más así, nada, porque si no. Entonces, muchas veces el gobierno puede dar dinero para que las empresas cambien su tecnología por alguna más verde o menos contaminante. Ajá. Entonces, por ejemplo, en algún momento, o los entes económicos, no necesariamente las empresas, ¿no? Pueden dar dinero, por ejemplo, para que los hogares cambien, en vez de boiler de gas, por ejemplo, pueden ser uno solar, y te pueden dar algún subsidio para que alguna cantidad de dinero, o a veces te dan el aparato completo, ¿no? En este caso, los calentadores solares, ¿no? Las subvenciones, por el otro lado, lo que les decía, dejas de pagar una cantidad de dinero de otro tipo de impuesto. Entonces, esas son las subvenciones. Y los sistemas de consignación y depósito, pues son cuando pagas una cantidad extra del producto y si lo reciclas, te lo regresan, ¿no? Un ejemplo pasa mucho en Estados Unidos, me parece, y en Europa, con las botellas las latas, por ejemplo, o las botellas de plástico. Entonces, ahí cuando te venden ese producto, tú estás pagando un extra, que te van a regresar ese extra cuando tú lo lleves a reciclar, por ejemplo. Entonces, allá mucha gente, pues, junta estos envases, los lleva a cambiar y les regresan ese depósito que hicieron, ¿no? Y eso puede funcionar para modificar el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, si les das ese incentivo de que les van a dar dinero cuando regresen las latas, pues lo llevan a reciclar, o lo llevamos a reciclar. Entonces, ese es otro mecanismo económico por el cual se cambia el comportamiento de las personas. ¿Alguna duda? Por acá. Y finalmente tenemos como otro instrumento económico la creación de mercados. En la creación de mercados, bueno, déjame ver el comentario para no el chat. Pero claro, dice Jennifer. Bueno. La creación de mercados finalmente pues clasifica o genera, como su nombre lo dice, genera mercados para alguna cosa que no estaba antes en que no tenía un valor monetario en el mercado. No sé si ubican alguno, pero el más famoso son los bonos de carbono, ¿no? Entonces es una forma antes no se, o sea, eso no estaba, no tenía un mercado, espacio donde están los productores y los consumidores, ¿no? Si se acuerdan, que es la definición de mercado, ¿no? Tenemos un número determinado de productores y de consumidores. Entonces, por ejemplo, los bonos de carbono es este mercado donde se pagan las empresas tienen que pagar, tienen una determinada cantidad de generación de carbono y esa la tienen que sustituir por carbono que se esté capturando, ¿no? Por bosques o comunidades que tengan bosques o selvas. Entonces ellos les pagan para capturar ese carbono que están ellos generando en otro lugar, ¿no? Así se funcionan los bonos de carbono, más o menos, a grandes rasgos. O el pago por servicios ambientales también. Ese también está un poco más establecido actualmente. Ya los bonos de carbono casi no han funcionado mucho y se han dejado un poco, pero el pago por servicios ambientales todavía funciona. Entonces se paga una cantidad de recursos a las comunidades para mantener su bosque y compensar lo que se está contaminando por otro lado. Así funcionaría a grandes rasgos la creación de mercados. Y es otro instrumento económico. Bueno, espero, no sé si tengan alguna otra
duda o comentario, y ya nada más, bueno, así lo podemos clasificar. Todo esto de la política pública, hay cursos enteros, diplomados, sí, cursos sobre esta política pública, pues, cómo implementar todas estas herramientas, por ejemplo, para generar una política pública. Y les iba a también hablar de los criterios. Eso es lo que vamos a poner. Acá vamos a poner los criterios que tenemos que tomar en cuenta para generar una política pública. No se ve. Bueno, entonces tenemos que cumplir con ¿qué dice? Tenemos que cumplir con criterios, ¿no? O tenemos que, no puedo cambiar el color, vamos a ver. Básicamente son 4 criterios que vamos a cumplir, que debemos de considerar, porque nunca, o es muy difícil cumplir todos. Entonces, estos son eficiencia, eficacia, eficiencia, flexibilidad y equidad. Estos son los criterios que deberíamos de cumplir, o bueno, que debemos considerar cuando establecemos una política pública, alguna de estas herramientas de la política pública. No sé qué es una eficacia. Bueno, eficacia y eficiencia se parecen muchos, ¿no? Pero bueno, la eficacia nos permite alcanzar, la eficacia se refiere a completar los objetivos que nos planteamos para la política pública, sin dañar otros elementos del sistema, ¿no? En este caso, el sistema natural. Entonces, si dañamos otras, pues, bueno, si no logramos el objetivo, pues no es eficaz, o no por completo, o si dañamos otro servicio ambiental que estamos tratando de salvar, pues no es eficaz nuestra política o nuestra herramienta de la política pública. Eficiencia se refiere a los costos que tenemos para llegar a esa política pública. Entonces, entre menos recursos, es más eficiente nuestra política pública. Y recursos de tiempo, podemos hablar de recursos económicos, regularmente de eso se habla, pero también podemos hablar de recursos de tiempo, por ejemplo, ¿no? Cuánto gastamos en tiempo para poder llegar a esa política pública o para poder modificar ese comportamiento. Tenemos la flexibilidad, que es una forma de adaptabilidad a los cambios, ¿no? Entonces, lo que se busca también es que estas políticas sean flexibles, que se puedan mover de acuerdo a los cambios que se van dando en el ambiente mismo, ¿no? O en las cuestiones, en la sociedad, ¿no? Como tal. Entonces, la sociedad, como vimos desde el principio, estamos hablando de sistemas complejos que están cambiando constantemente. Entonces, también estas herramientas deberían de cambiar rápidamente de acuerdo a las circunstancias. Entonces, por eso debe ser flexible. Y pues esto debería involucrar pues, que tenga menos, que se involucren menos autoridades, ¿no? Por ejemplo, o que se adapte a estas circunstancias cambiantes. Por otro lado, finalmente tenemos la equidad, que nos habla de que tanto los perjuicios como los beneficios sean diferenciales. Esto es decir que pues no todos podemos adaptarnos a estas políticas igual, y pues deberíamos de considerarlo en nuestras políticas, ¿no? No es lo mismo que le pidamos, en el caso de las empresas, hay empresas de diferentes tamaños, ¿no? Diferentes tamaños. Entonces, hay empresas pequeñas, incluso familiares, que no pueden costearse o no pueden
comprar esas maquinarias para no contaminar, entonces debemos de considerar a esas empresas, por ejemplo, para darle los subsidios. Por el contrario, no le vamos a dar subsidios a Coca-Cola, por ejemplo, o a empresas grandes, ¿no? Grupo México, por ejemplo, para que cambie su tecnología, ¿no? Ellos tienen recursos suficientes. O no les vamos a exigir, o por el otro lado, los impuestos, pues no les vamos a exigir de la misma forma a los diferentes actores económicos. Entonces, eso se refiere a la equidad. Y pues, bueno, creo que, les digo, esto es un campo amplio de la economía o de las diferentes áreas de las ciencias, sobre todo las ciencias sociales. Bueno, aquí, por ejemplo, las ciencias naturales también entramos, ¿no? Cómo establecer estos estándares sobre los productos o sobre los procesos productivos, pues es importante, ¿no? En el caso de las vedas o sí, aquí se entraría, por ejemplo, la utilización de recursos, pues la norma oficial mexicana 059, que es la que nos dice qué organismos podemos, o qué organismos da una categoría de cómo están los recursos y la utilización de ellos, ¿no? Perdón, las especies. Entonces ahí nos establece cuáles podemos ocupar y cuáles. Y bueno, es todo un mundo, ¿no? Esto de la política pública, pero bueno, aquí a grandes rasgos se los resumo en esta tablita. Y bueno, les decían ya nada más para terminar, estos criterios pues no se pueden, se deben de considerar, pero es difícil que una normatividad cumpla todos los criterios, ¿no? A veces son eficaces, pero no son eficientes, ¿no? O pueden ser flexibles, pero no eficaces, por ejemplo, o no son equitativos. Entonces es complicado que estos criterios se cumplan en todas estas políticas, pero bueno, ya lo vamos a dejar. Bueno, bueno, les hablé de la política pública, de la política ambiental. Los ejemplos fueron más hacia el ambiental, pero esto lo podemos aplicar para lo económico o para otros tipos de políticas sociales, por ejemplo, ¿no? Y me hubiera gustado, o yo quería que platicáramos un poco cómo las aplicarían a los ejemplos que vimos. Pero no nos va a dar tiempo. Yo quería que lo aplicáramos a lo que platicamos de la minería, ¿no? ¿Cómo podemos o dónde podrían poner ustedes estas políticas? Entonces, nada más piensen, ¿no? Estaban en sus equipos que estaban y ustedes propugnaban porque se fueran hacia la minería que hubiera dentro o fuera de las ANPs y pues, ¿cómo harían, ¿no? Esa política, ¿no? ¿Cómo fomentarían esa política pública para que no afecte para que se cumpla con esos criterios, ¿no? Con la mayoría de los criterios. O los que veían porque el litio se nacionalizara o no se nacionalizara, ¿cómo lo harían? Bueno, aquí tal vez es fácil porque por pura normatividad podemos, bueno, así se va a hacer, ¿no? Ahora que se va a estatizar o a nacionalizar, ¿no? El litio. Y la otra de la investigación de la minería submarina, ¿cómo favorecerían ustedes favorecerían o impedirían la minería submarina con alguna política pública, con alguna de estas herramientas de la política pública? Y bueno, Frida nos pregunta sobre la flexibilidad. Bueno, la flexibilidad, les decía, este criterio nos trata de decir que las medidas pueden modificarse o adaptarse rápidamente, ¿no? Bueno, que sea rápido, que puedan primero modificarse, que no sean tan cuadradas, que se puedan modificar, y de acuerdo al cambio en los sistemas, tanto sociales como ambientales. Entonces ahora con el cambio climático lo debemos de considerar y quizás algunos de estas políticas pues deben de quitarse o modificarse, nada más, ¿no? Pueden modificarse de acuerdo a los cambios que hay en el ambiente. Entonces eso se refiere a flexibilidad, esta adaptabilidad que deben de tener las políticas públicas, ¿no? Entonces debe ser cambiante. Bueno, pues debe ser modificable para adaptarse a las circunstancias. A eso se refiere la flexibilidad. Como vemos, pues muchas políticas pues, tienen que pasar por el Congreso, tienen que pasar por las secretarías, por ejemplo, y es un cambio muy lento que no responde a los cambios ambientales, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo ideal es que estas políticas sean flexibles para adaptarse a los cambios.
A eso me refiero con flexibilidad. Y pues ya, porque ya nos va el tiempo. Bueno, espero que sí te haya quedado claro, Frida. De nada. Y bueno, si no hay alguna otra... Bueno, estos a grandes rasgos les dimensiono. Ahora, bueno, esto me hubiera gustado que lo viéramos antes, pero bueno, ya hablamos de... Antes, por ejemplo, que viéramos extractivismo, ¿no? Pues ahí por los tiempos de la profesora, pero a partir de ahora podemos ya establecer, vamos a ir viendo ya, bueno, no todavía vamos a ver lo que vamos a ver con Juan, pero ya a partir de lunes vamos a hablar de algunos temas específicos donde podemos ver estas políticas públicas, cómo se implementan, o podemos pensar en políticas públicas para evitar este deterioro ambiental. Entonces, el lunes, por ejemplo, vamos a hablar de deforestación. También tenemos una invitada, entonces, para que lleguen temprano. Ya no me acuerdo qué hora me dijo, pero bueno, tenemos invitada. Espero que me dé tiempo de hacer anuncios, algunos otros anuncios al final. Ya también lo del ensayo ya se los puse en el Moodle también. Pero bueno, al final trataré de hablar de eso. Entonces, ya a partir de ahora, cuando veamos, vamos a ver deforestación, vamos a ver después, el próximo miércoles a las 9, es el anuncio. Tenemos la visita la próxima semana, sería este recorrido virtual que vamos a hacer en la granja porcícola. Entonces, para que estén, les voy a mandar, va a ser en Teams, no, bueno, no va a ser en Zoom, me van a mandar la liga y yo se las mando, ¿no? Es la otra que ocupan mucho, pero bueno, se me fue ahorita el nombre, pero les mando la liga para que lo tengan. Pero bueno, entonces vamos a ir viendo estas políticas. Entonces, me gustaría que vayan observando ya a partir de lunes, que vamos a hablar de deforestación, el miércoles que vamos a hablar de esta parte de la ganadería o de los puercos como tal, cómo están estas políticas, cómo se van implementando para modificar la conducta de estas empresas o de la deforestación, que podemos hablar de otros entes, y cómo se van estableciendo, cómo se aplican estas políticas o qué políticas aplicarían de acuerdo a esto que vimos, ¿no? Y también podemos ir observando qué tan eficaces, eficientes, flexibles o equitativas son estas medidas. Entonces, eso me gustaría que lo fuéramos observando de aquí en adelante. Creo que sí en Meet. Ahorita a ver si se los escribo. Está muy fea la granja. Dice Frida, no sé, es la primera vez que vamos a visitarla. No sé cómo esté. Yo creo que nos van a mostrar lo bonito. Entonces, vamos a ver la granja, pero no vamos a ver los efectos, ¿no? Entonces, ya platicaremos ese día, ¿no? Eso va a ser el miércoles primero. Pues es el Meet, Juan, o el Teams. Son diferentes, ¿verdad? Pero bueno, les avisaré ahorita les escribo cuál es, lo checo. Pero bueno, ya. Si no hay otras dudas, preguntas, ya son las 9:04, ya me tardé más de lo que había pensado. Entonces, les dejamos unos 5 minutitos, Juan, para que sigamos. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, para que no nos alarguemos más. Entonces, a las 9:10, ¿quieren? Continuamos con la clase que ahora Juan nos va a platicar un poco de lo que teníamos pendiente. Pero bueno, ya.